En el guión que tiene vamos a subrayar tres puntos que voy a desarrollar de manera incompleta. En primer lugar, vamos a hablar hoy de Claret como místico y requeriría unas palabras sobre el significado de la mística. Todos somos conscientes de que hoy está de moda la espiritualidad, mientras que lo dogmático y lo moral parecen vivir en horas bajas. Se detecta en el imaginario social como un desplazamiento de la cuestión de Dios al anhelo de espiritualidad. Y esto suscita algunas preguntas. ¿Supone esto un reto para nuestra fe? ¿En qué sentido? ¿Se está revitalizando nuestra fe o nuestra fe cristiana está siendo sustituida por otra cosa? ¿Qué relación tiene que haber entre mística y religión? Son preguntas actualmente debatidas, pero que creo que no nos deben tomar a nosotros espacio en esta mañana, porque creo que tendríamos que centrarnos en cosas que las tenemos ya conseguidas y aseguradas, ¿no? Yo pienso que es un dogma eclesial aquellas palabras proféticas de Karl Rahner que hemos oído infinidad de veces, pero que creo que vienen también aquí al cuento. El cristiano del futuro será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano, porque la espiritualidad del futuro, la que nosotros ya estamos viviendo, no será transmitida ya más a través de la convicción unánime, evidente o pública, o a través de un ambiente generalizado, si esto no presupone una experiencia y compromiso personal. Por tanto, esto ya también para nosotros es una incitación que nos invita también a tener una experiencia personal. Como decían los clásicos, la mística la podemos entender como cognitio Dei experimentalis, es decir, una relación personal e inmediata con Dios. Una relación que nos lleva de Dios al mundo y del mundo a Dios. En Dios encontramos al mundo y en las cosas de este mundo nos encontramos a Dios. Y algo muy importante, como ahora después veremos, que se traduce en la experiencia, es que en el espesor de la historia y en el espesor del prójimo, como prójimo, ahí nosotros nos encontramos con Dios. Hay alguien al que le oí no hace mucho decir una afirmación que me parece que es muy lúcida, ¿no? La prioridad no es el mundo, la prioridad es el prójimo, el que tenemos cerca, no el mundo en general, es el que está cerca, ¿no? Así lo vivió también el padre Claret. Por tanto, la vida entera, en su aspecto individual y social, se convierte en un lugar de encuentro, de manifestación y de relación personal con Dios, como ya sabemos, tanto en su aspecto individual y personal, con la libertad, las decisiones, los sufrimientos, los deseos, los pensamientos, incluido también las zonas más oscuras, como puede ser el pecado, como en su aspecto social e histórico, en los acontecimientos, en las circunstancias, en la cultura, etcétera, etcétera. De Claret podemos decir, paso al segundo punto, de que fue un místico, y fue un místico, yo le añado el adjetivo recatado. Y lo quiero explicar un poco, ¿no? El santoral de la Iglesia agrupa a los santos pues, en distintas categorías. En la liturgia de la Iglesia vemos pastores, mártires, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso podríamos decir que faltan algunas figuras litúrgicas, ¿no? No está la figura de la familia, por ejemplo, todavía, o del matrimonio como tal, ¿no? Aunque se puedan dividir o distinguir o tipificar a los santos en distintas categorías, sin embargo, cada santo es una palabra única, una palabra dicha una sola vez. También Claret. Nuestro fundador maduró su experiencia cristiana a través de un proceso evolutivo que le confiere rasgos genuinos. Yo me centro en este momento solamente en dos, aunque habría más.
primer lugar, lo que ya hemos repetido en tantas ocasiones y creo que no debemos nunca de dejar de repetirlo, es que Claret fue, ante todo, un apóstol. Francisco de Asís Aguilar llegó a decir esta afirmación, que me parece que es una afirmación contundente y exagerada, ¿no? Pero creo que responde a la realidad. De algún modo, dice este hombre conocedor del padre Claret, puede decirse que fue apóstol antes que hombre. O incluso añadir el testimonio de don Palladio Currius, comentando al obispo de Seu d'Urgell, don José Caixal, al propósito de los afanes misioneros del padre Claret. Decía esto, ¿no? El misionar era su pasión dominante. Estaba marcado en su ADN. Por tanto, esta conciencia viva, obsesionante y permanente es algo que lo distingue y que distingue también su carácter místico. Pero, paradójicamente, fue un hombre recatado, silencioso. No manifestó toda su experiencia mística, no la desglosó como a nosotros nos hubiera gustado. Como muestran sus escritos o el testimonio de quienes le conocieron, Claret presenta una indisimulada sobriedad. ¿Qué le pudo hacer tan inhibido? ¿Acaso el poco interés por su interioridad? Creemos que no. ¿Acaso el pudor de la humildad? ¿Acaso el hecho de que la misión fuera tan absorbente que no pudiera dedicarse más a explorar en sus experiencias místicas? ¿Acaso también la inefabilidad de lo que significa la experiencia mística? Puede ser. El padre Augusto Andrés rubrica categóricamente: el padre Claret se conoció a sí mismo poco interiormente. Por ejemplo, la alegoría de la fragua que tanto la estamos utilizando actualmente en la congregación y en la familia claretiana. Nos hubiera gustado que hubiera dicho más cosas. Simplemente alude a ella. ¿Y qué me dicen de las especies sacramentales? Recuerdo que una vez un chaval, dando una convivencia a jóvenes, le hablé de la experiencia eucarística del padre Claret. Y el chaval me hizo una pregunta que no supe responder. ¿Y cómo sabía el padre Claret que la Eucaristía estaba dentro de él? Seguramente tenía la certeza, pero nosotros nos quedamos un poco, digamos, en la penumbra de lo que significa, ¿no? O el caso de la utilización, el padre Claret, de los superlativos, ¿no? Cuando habla de suficientísimo, o la tentación la más terrible contra la Virgen que tuvo en su infancia, su adolescencia, o la tentación muy terrible de Tortadés, o las interjecciones exclamativas. Es decir, son fórmulas que nos abren, diríamos, a unas categorías que a nosotros se nos escapan. Y aunque ciertamente fue un escrutador implacable de sus defectos e imperfecciones, incluso un cronista de sus hitos espirituales, no profundizó en ellos. Por tanto, nos deja también un poco, diría, a la expectativa, ¿no? Nos deja un poco así, ¿no? Sin embargo, sí es posible el catalogarlo al padre Claret de manera, digamos, indiscutible como una persona mística. El jesuita Gabino Urribarri, en un libro sobre la mística que tiene escrito, designa, digamos, algunas categorías por las que definen a un místico. Hay distintos autores que presentan categorías. Yo me remito a este hombre porque me parece que identifica al padre Claret como místico. Entre otras cosas, dice lo siguiente. La primera es que Claret, como cualquier místico, no trata primeramente de adaptarse a la mentalidad de las personas de su tiempo y de responder a ella. Ante todo, busca fijarse en las raíces teologales y cristológicas. Esto está claro en Claret. Otra cosa, la mística ofrece un rostro sobrio, pero no vergonzante. En alguna ocasión el padre Claret quiso borrar o tachar alguna experiencia mística y sintió que en alguna ocasión que la Virgen le decía: no borres eso de las experiencias eucarísticas, no, déjalo escrito. Incluso, diríamos, algunos de sus compañeros también insistieron en este tema. Otra cuestión es que una mística es capaz de saciar la sed espiritual de sus contemporáneos.
Y en el padre Claret es clarísimo. Era un hombre atractivo, movía el corazón. Otra, no teme la razón humana, más aún, la considera una aliada formidable. Y en este caso vemos que Claret también tenía una cultura enorme, sabía de muchísimas cosas, como lo demuestran sus escritos. Es una mística de alteridad y de compasión. En el padre Claret desde el principio pues también lo fue. La entiende como un don inmerecido, no es fruto, diríamos, de sus prácticas ascéticas, aunque aquellas le ayudan. Y incluso, digamos, la experiencia que recibe excede en la preparación y la entrega que él pudo tener, digamos, a su experiencia, al cultivo de su vida espiritual. Y es una mística que personaliza y humaniza. Lo hace muy humano, muy cercano, por tanto, también al ser humano de hoy. Bien, como la mística se manifiesta en la vida, en el espesor de la vida y de la historia, como hemos dicho antes, contemplando al padre Claret, sabiendo que el apostolado estaba en la raíz de su vida mística, que su perfil apostólico nacía y se nutría de esta profunda espiritualidad, podríamos decir de él, tomando palabras del Papa Francisco, que fue un auténtico evangelizador con espíritu, como dice en Evangelii Gaudium, y que esta mística se fue cultivando a través de lo que el plan general de formación que tenemos denomina como factores. ¿Qué son los factores? Son aquellas realidades internas o externas a la persona que inciden en su estructuración y maduración personal y mística. O sea, hay unas circunstancias que provocan en él, como respuesta a la gracia recibida, una determinada configuración mística y espiritual. Os he señalado ahí algunos de estos factores, no son todos, pero son algunos factores los que me voy a detener, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia que vivió en la infancia, la vida familiar, las tentaciones y pruebas, el proceso vocacional, las experiencias místicas como fenómenos extraordinarios, los atentados y persecuciones y un corolario final. Me detengo en el ambiente familiar y en las primeras vivencias. Claret recibió la primera impronta en su camino espiritual bien temprano. A sus 53 años recuerda gozoso y agradecido lo mucho que le debe a su familia, a sus maestros y a sus párrocos. Es decir, las tres fuentes que fundamentaron su vida, el germen de su vida mística, fueron la familia, la escuela, la parroquia. Las tres fuentes. De tal manera que podemos decir que ellos fueron una eclesiola, en expresión de San Juan Crisóstomo, en la que tanto padres como maestros como párrocos no dimitieron de su tarea conjunta como acompañantes en el camino espiritual cristiano de Claret. Fueron para ellos no solamente modelo de identificación, que lo fueron, sino además fueron una interpelación constante en su vida espiritual. De tal manera que en la reseña de su vida aparece, está consignado esta nota. 1820, año 1820, 12 años, punto. Dios me llamó, me ofrecí y yo me ofrecí a su santísima voluntad. 12 años, conciencia vocacional ya muy clara, labrada lógicamente en su entorno familiar. De aquí quiere decir que para muchos, no digo que para todos, las primeras experiencias que se tienen en la infancia marcan, son muy marcantes, los psicólogos nos lo están diciendo. La infancia es el lugar de los grandes aprendizajes, por eso la infancia es un lugar que hay que cuidar. Y es un lugar al que también nosotros tenemos que volver de vez en cuando para despertar en nosotros también las primeras llamadas, ese amor primero que hemos recibido. Quizás esta mañana pueda ser ocasión de que recordemos algún episodio que nos haya marcado profundamente en nuestra infancia. En nuestra biografía personal todos tenemos los nuestros. Nuestra historia no está vacía, está llena. Y hay momentos de encrucijadas significativos a los que tenemos que volver.
En la infancia, Claret estuvo marcado también por sus sueños. Antonio sería asignado para toda su vida, por siempre, por un episodio que marcaría toda su vida. En sueños le vinieron las primeras imágenes que él llamó desgracia de ir a la eternidad de penas. Y si observamos curiosamente, esta experiencia, que le marcó muchísimo, presenta dos características muy llamativas. La primera, aquella experiencia no le produjo terror. Nunca la sintió como aludida a sí misma, de que se iba a condenar. Esa experiencia en Claret no está de niño y llama mucho la atención. Y en segundo lugar, que no se miró a sí mismo, sino que miró a sus prójimos. Como primer momento, primer movimiento de su vida espiritual, que es una cosa también extraordinaria. Nosotros ya la sabemos y la damos por supuesta, pero lo normal no es eso. Lo normal es que una persona tiene la experiencia de que puede caer en una condenación e inmediatamente pues esto le puede producir unas actitudes de conversión personal, pero no de búsqueda de los demás para santificarlo y para ayudarles en su camino, ¿no? Esto llama muchísimo la atención. Y llama también la atención que en este movimiento el padre Claret se manifiesta siempre abierto, disponible y en actitud de ofrecimiento a la voluntad de Dios. Quiero remitir con esto, me he dejado allí el libro. Me ha parecido muy interesante traer aquí a colación este librito que leyó el padre Claret en su infancia. Este libro es un libro que pertenecía a la biblioteca de don Dionisio González y se titula... Tiene un nombre romántico el título del libro, pero conviene que lo sepamos, por lo que voy a decir después. Finezas de Jesús sacramentado para con los hombres e ingratitudes de los hombres para con Jesús sacramentado. Está escrito por un carmelita portugués, y se escribió aproximadamente hacia el año 1766. En el número 37 de la autobiografía dice el padre Claret sobre este libro lo siguiente. Además del buen ejemplo que me daba mi querido padre, que era devotísimo del Santísimo Sacramento, tuve yo la suerte de que parara en mis manos un libro que se titula Finezas de Jesús Sacramentado. Es este. Cuánto me gustaba. De memoria me lo aprendía. Tanto era lo que me agradaba. Bueno, pues este libro me lo leí. Y para mi sorpresa le voy a leer lo que me encuentro, entre otras cosas muy bonitas, lo que se dice aquí en este libro y que está en la página 182. Hace una crítica durísima a los sacerdotes de aquel tiempo, con estas palabras. Como si hablara Jesús, ¿eh? Es como un coloquio, el libro está formado como un coloquio de la persona con Jesús. Dice, ahora veo a los sacerdotes frecuentemente en las plazas de toros y en los teatros, y rara vez en las iglesias, descuidados en buscar a las almas de los pecadores y solícitos en seguir el alcance de las liebres y venados para cazar. Sustentan más perros para la caza que pobres de Jesucristo. Tienen la cama más aderezada que los manteles del altar. Es más precioso el vaso en el que bebe que el cáliz en el que consagra. Su vestido es más costoso que la casulla, el pañuelo más limpio que los corporales. Bueno, si yo a veces he pensado, ¿no? Cuando lo he leído, que me sorprendió. Si yo hubiera leído este libro, este capítulo, personalmente, y hubiera sentido un atisbo de llamada vocacional, yo hubiera dicho, sacerdote yo, eso nada. Y sin embargo, en el número 40, que está a continuación en la autobiografía del padre Claret, dice lo siguiente, ¿no? Me ofrecía una y mil veces a su santo servicio. Y le decía algo así como esto, si no hay nadie que te sirva, Señor,
aquí me tienes a mí, que te serviré día y noche. ¿Quién es capaz de mover esto? ¿Cómo cae uno en la cuenta de que esta es una actitud correcta delante de Dios en medio, diríamos, de un mundo, diríamos, un poco tan mundanizado como estaba en aquel entonces? Esto es obra del Espíritu Santo. Y es que le dura hasta el final. Por eso, al final, en la carta que escribe a la Madre París, en el año 1869, vuelve a repetir lo mismo, pero en circunstancias distintas. Cuando dice, me ofrecí, otra vez, me ofrecí como víctima. Y el Señor aceptó mi oferta. Yo no sé si esta mañana cada uno de nosotros podrá hacer ese mismo gesto. Esto es un acto de fe, ¿eh? No es un pensamiento de fe, es un acto de fe, ¿no? El acto de fe de ofrecerme a Dios y ofrecerme para lo que Él quiera y renovar esto. Y hacer de este ofrecimiento un estilo de vida. Esta primera experiencia por los avatares de la vida, pues sabemos todos que desapareció. Y, desapareció. Se quedó como oculta por las circunstancias que se sucedieron y la imposibilidad que él tuvo para poder seguir su carrera sacerdotal por el fallecimiento del cura que le enseñaba, de su maestro de latín. Va a Barcelona y entonces en Barcelona, y ya un poco antes, pero también en Barcelona, comienza a experimentar otro factor que es muy importante en el crecimiento espiritual, en el progreso en la vida mística, que sería el fenómeno de la tentación. Ahí simplemente consigno varias tentaciones que las recordamos sencillamente. Las dos primeras, que era cuando era todavía adolescente, ¿no? Son llamativas. Una tentación contra la Virgen y una tentación contra su madre. Esta doble tentación. La de la Virgen la llama él, en el número 51 de la autobiografía, la más terrible y blasfema. Tuvo que ser muy duro en una persona que desde pequeño profesaba pues un amor a la Virgen, una devoción a la Virgen extraordinaria. Dice que por estos últimos años de mi infancia y juventud profesaba una devoción cordialísima, aquí estamos otra vez con los superlativos, devoción cordialísima a María Santísima. Pues justamente a continuación de esto, la crisis. La crisis también hacia su madre, ¿no? Esa tentación de aversión hacia su madre, inexplicable. Posteriormente estaría la tentación en la casa Tortadés y las tentaciones que anteriormente tuvo también en Barcelona. No me voy a detener en ellas, pero sí un poco en el significado de la tentación. Se ha dicho que la tentación es una distracción biográfica. La tentación no es lo mismo que una prueba. Las distinguimos perfectamente en la vida espiritual, ¿no? Una tentación proviene del maligno, el adversario, que trata de dividir y que trata de separar. Es el diabolos, el que separa. La tentación no proviene de Dios, proviene del maligno, como dice en la carta en 1 Corintios 10:13. Dios no os dejará que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis el modo de poder soportarla, porque eso no viene de Dios. Una prueba, por el contrario, es algo que viene de Dios, como está también recogido en la carta, en la epístola de Santiago, en el 2.º versículo del 1.er capítulo, donde dice: considerad, hermanos míos, un gran gozo cuando os veáis rodeados de toda clase de pruebas. O sea, la prueba es señal de gozo porque os va a hacer madurar. Entonces, distingamos estas dos cosas. Curiosamente, las tentaciones de Claret le van tocando en los mismos puntos neurálgicos de las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Claret afectaron a su conciencia de filiación de Dios y de María y a su conciencia misionera, como si quisieran dinamitarla. Él era consciente, y luego después cuando se fue a ordenar de diácono lo entendió también de manera, diríamos, pues
más claro todavía si cabe, que el maligno, el enemigo, el diablo, como le queramos llamar, está dentro. Se parece tanto a nosotros que a cualquiera podría confundir y hacer creer que somos nosotros. Es decir, su táctica es la mentira. Por tanto, nos hace caer en la cuenta o creernos falsamente que aquello que pensamos que nos parece evidente, pues aquello es la verdad. Y entre nuestro diablo y nuestro ángel se ha escrito: la diferencia es mínima, aunque las consecuencias son gigantes. Nos puede confundir. Y a Claret también le pudo confundir. Por eso Claret tuvo la suerte de que ya de niño, cuando le pasaban aquellas cosas, aquellas tentaciones, acudió a un sacerdote, al cura de su pueblo. Y el cura de su pueblo, en esa coyuntura en la que él le presentaba, le dio un consejo valiosísimo que fue una referencia de luz para él. Le dijo: Dios es quien te enseña. Adelante, sé fiel a la gracia. Y siguió adelante. O sea, en la tentación acude a la consulta y esta consulta es la que la pone en el camino de verdad. No se deja llevar por el subjetivismo, que se podía haber dejado llevar. Por esto me parece importante que el tema de la ayuda espiritual en el proceso de crecimiento en su mística en Claret fue fundamental, ahora y después en su proceso vocacional. Estar a solas es estar en malas compañías, y en la vida espiritual más todavía, si cabe, ¿no? Bien, paso al proceso de su vocación apostólica y digo solamente algunos detalles significativos, ¿no? En primer lugar, la experiencia del Quid Prodes. Es una experiencia que os invitaría, si lo veis, deteneros un pequeño momento, un tiempo en esta mañana de meditación a considerarla, ¿no? Recordamos ya el episodio. Estaba en un momento, digamos, pues febril, entregado a la fabricación. Acude a la iglesia de San Justo y Pastor en Barcelona, la iglesia más antigua de la ciudad, después de la catedral, y en un momento recuerda una palabra de Dios que se le había quedado en el corazón. Llama la atención esto, ¿eh? Es decir, el recuerdo de la palabra, ¿no? Había guardado la palabra en su corazón, ¿eh? Este tema importante, ¿no? Y entonces escucha aquellas palabras que fueron dichas a él y fueron dichas también a otros muchos que fueron incitados también a la entrega totalitaria al Señor. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Y le produjeron tal convulsión que en aquel momento le dieron la vuelta a todo lo que había sido su vida. Uno se pregunta si en ese momento el móvil fue el hastío o el desprecio del mundo, o fue la llamada del Señor lo que más le movió. Yo creo que las dos. Pero la experiencia negativa que había tenido en Barcelona, esta experiencia le mueve a decir, digamos, es que no merece la pena entregarme a esto. Tengo que buscarme otra cosa, ¿no? Y entonces quiere ser cartujo, las circunstancias se lo impiden, pero cuando va a Barcelona, cuando viene a Vic, ya en su año de filosofía, pasado el primer año, él ya cae en la cuenta de que ha dado un paso de maduración. Ya no pensé más en ser cartujo, sino que conocí que aquella vocación de cartujo había sido solamente temporal. El Señor me llevaba más lejos. Pero todo se concita, todo confluye para que la experiencia vocacional del padre Claret siga la determinación que había sentido desde pequeño, que la tenía en su ADN, la experiencia apostólica. Después me detengo también en la experiencia del noviciado con los jesuitas. Ya está ordenado de sacerdote, por circunstancias también providenciales, va a pasar 4 meses con los jesuitas en Roma. Y allí con los jesuitas, sobre la experiencia acumulada que iba teniendo de su vida espiritual y de su crecimiento místico,
él hace dos descubrimientos que yo quisiera subrayar aquí en este momento que me parecen también fundamentales. Primer descubrimiento, una de las cosas que se le quedó más grabada al padre fundador fue la abnegación en la obediencia, de la que hablará en los números 149 y 151 de la autobiografía. La obediencia, esta la llevó hasta la tumba. Recordemos todos como en Fonfroid, la pregunta que le hacía en italiano, ¿qué più? ¿Cosa più? ¿Alguna cosa más pide el Señor para mí? Cuando estaba muriendo. La tenía, era una fijación. Y más tarde, escribiendo también al padre Lobo, su antiguo profesor en Cuba, le decía, ya hace tiempo que el Señor me cría y me trata a los jesuitas. Esto es, quitándome lo que más quiero y negándome lo que más deseo. Y de nuevo la actitud de entrega, de ofrecimiento, ¿no? De dejar ir, dejar pasar lo que el Señor nos quita, de no aferrarse, ¿no? Este es importante. Esta clave me parece que es muy importante. Máxime en los tiempos que estamos de mucho individualismo. Y esto solamente se consigue, a mi manera de entender, uno no renuncia a nada cuando no descubre algo mejor. No dejo nada por nada. Los seres humanos creo que no somos capaces de eso. Cuando dejamos algo es por haber descubierto algo mejor, que llena nuestro corazón. Y el que no lo ha encontrado tiene que pedirlo y tiene que buscarlo. Pedid y se os dará. Y la segunda cosa que creo que también es sumamente importante y que merece la pena que hagamos este subrayado, ¿no? Si Claret es cierto que vivió intensamente un agudo sentimiento de compasión por los pecadores en sus primeras experiencias, bien pronto, y aquí en el noviciado, emerge como motivo principal de su celo apostólico la gloria del Padre Celestial. Dar la mayor gloria, ¿no? Fijaros bien cómo hay, digamos, este crecimiento sin dejar uno, añade el otro como énfasis, ¿no? De la compasión pasa al sentimiento de dar mayor gloria a Dios. Yo quisiera hacer también aquí una alusión a algo que me parece, yo lo noto en mí, pero también lo hemos hablado a veces en la fragua con otros, una carencia que padecemos actualmente los claretianos, ¿no? Tenemos un gran sentimiento de compasión con relación a los demás. Esto yo creo que en la congregación nuestra lo tenemos, ¿no? Y hay incluso gestos magníficos, ¿no? Heroicos incluso, ¿no? De entrega a los demás, de sentimiento del mal, del sufrimiento que padecen nuestros hermanos. Sin embargo, creo que nos falta el sentimiento y el dolor que el padre Claret sentía por razón de que Dios era ofendido, de que Dios no era amado. Esta sensibilidad me parece que está todavía por hacer, ¿no? El hecho de que Dios sea ofendido, de que Dios sea olvidado, de que Dios sea preterido, esto en nosotros todavía no acaba de calar, ¿no? La búsqueda de mayor gloria de Dios como primera finalidad de nuestra congregación todavía se queda con asignatura pendiente. Esto tenemos que pedir luz. Esto nos enseña la teología. Esto tampoco en una predicación, porque yo lo diga, lo suscite. Esto se recibe y se acoge cuando uno delante de Dios le pide entender qué es esto de la gloria de Dios. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Y cómo puedo hacer que esa misma pasión porque Dios es ofendido, ese amor herido del padre Claret, se pueda convertir también, digamos, en una pasión por anunciar al Dios del amor? Bien. Continúo ya como última cosa, algo sobre las experiencias místicas. Alguna cosa, alguna referencia, ¿no? Aun reconociendo la distancia que el padre Claret tomaba ante los fenómenos extraordinarios, hay testimonios sobrados de que el santo tuvo una fuerte experiencia mística. No solo llegó a sus últimos grados de oración, sino que a ellos se añaden las gracias de las que fue colmado.
Enumero algunas de ellas. Impulsos violentos de amor, locuciones, iluminaciones, visiones intelectuales al final de su vida, además de la visión sensible de la Virgen dándole al niño en una noche de Navidad. Los frecuentes éxtasis en que lo sorprendieron. Y hay testigos visuales que vieron al padre Claret en éxtasis. Su confesor, que lo conocía bastante bien, don Carmelo Sala, y que suele decir que en la biografía no aparece casi nada de lo que estaba viviendo el padre Claret, dice haberlo sorprendido suspenso durante una comida. Es posible que ignoremos otras gracias que arrojarían mucha luz sobre las vivencias místicas del santo, pero esas están. Entre ellas, a mi manera de entender, sobresalen la vivencia eucarística y, por otra parte, y con eso voy a terminar, alguna indicación sobre la oración del padre Claret, el tipo de oración del padre Claret. Sobre la experiencia eucarística, varias cositas que van en la línea de lo que venimos diciendo. En primer lugar, en la colegiada instruida, allí escribe el padre Claret la siguiente frase, ¿no? Jesús hizo de mí mismo sacrificio en la cruz, ofreciéndose como víctima, otra vez, ofreciéndose como víctima hasta la consumación de los siglos. Pero mandó a sus apóstoles que fueran continuando el mismo sacrificio en mejora suya. Este sacrificio es el que llamamos misa. O sea, entendía la misa como esto, ¿no? Y saca la consecuencia: ofrecernos a nosotros mismos como víctimas para gloria de Dios. Vuelvo a insistir otra vez en esta clave. Y esto lo vivía el padre Claret fundamentalmente en el momento de la comunión. Otro elemento eucarístico, la identificación con Jesús. Propósito número 5 del año 1857. Dice, me ejercitaré en estas jaculatorias, que repetía como un mantra. Ay, Jesús mío, como el agua se junta con el vino en el santo sacrificio de la misa, así deseo yo juntarme con vos y ofrecerme en constante sacrificio a la Santísima Trinidad. Esta presencia se intensifica cuando adora al Santísimo. Precioso este texto que conocemos todos tanto, ¿no? Después de la Santa Misa no quiero otra cosa que no sea su santísima voluntad. Todo soy aniquilado. Vivo con la vida de Dios. Desde esta perspectiva, y termino ya con esto, aludo a la oración del misionero, ¿no? Pío XII decía que la personalidad de Claret estaba hecha como para ensamblar contrastes. Entre todos ellos, yo creo que el más destacado es este: siempre en la presencia de Dios, aun en medio de su prodigiosa actividad exterior. Su modelo fue Jesús. De Jesús ha dicho Jesús Castellano que fue místico, y lo estudia en uno de sus escritos. De día predicaba y curaba enfermos y de noche oraba. Y don Carmelo Sala vuelve a decir un testimonio sobre el padre Claret, testificando lo siguiente: es cosa muy digna de notarse que todas estas predicaciones a las que se dedica Claret no le quitan ni la más pequeña parte del tiempo que tiene destinado para la oración, lectura espiritual y ejercicios piadosos que diariamente practica. Su comida es muy parca y su sueño casi nada. Yo no acabo de admirar este portento de la gracia y bendecir al Señor en su misericordia nos concede este don tan precioso, y de confundirme por lo poco que aprovecho de tan buen maestro. Ojalá que nosotros pudiéramos decir esto, ¿no? Que esta mañana pudiéramos dejarle al padre Claret que hiciera de maestro nuestro, ¿no? Que ejerza sobre nosotros su paternidad espiritual, ¿no? Que contemplando a la figura de nuestro santo fundador, pudiéramos nosotros ser movidos también a esta imitación, ser imitadores de él como él lo fue de Jesucristo, ¿no? Y su oración fue una oración que muy del pueblo, muy profunda, como acabamos de insinuar anteriormente,
pero también muy del pueblo porque fue muy aficionado a la oración vocal. Sus propósitos hacen constar con qué abundancia y mismo proveyó el ejercicio de esta manera de orar. A esta manera de orar él le llamaba contemplar en el rezo. Era contemplativo en la oración vocal. Y aunque tenga apariencia ascética, en realidad es de seguro una oración mística. La oración mirada de Claret, mirada desde fuera, puede parecer devocional o ascética, pero mirando en profundidad y colocada en su contexto, es experiencia mística, como señala en numerosísimos lugares. Andaré continuamente en la presencia de Dios interiormente. Me acordaré de aquellas palabras del apóstol, Nestis quia templum Dei estis. Me figuraré continuamente que mi alma es María y mi cuerpo es Marta, y que Jesús se haya sentado en mi corazón. Y le diré con el mayor afecto, Deus cordis meu, et pars mea Deus in eternum. Bueno, pues ojalá que en esta mañana, hermanos, podamos experimentar algo de esto, suplicándole al Señor y ofreciéndonos como víctima. Yo termino aquí mi meditación y ahora yo les invito a lo siguiente. Vamos a tomar el café, los que lo deseen, ¿no? Pero antes recuerden lo siguiente. Pueden coger aquí delante, en una mesa, están puestas 2 guiones como de trabajo para poder hacer un ejercicio de reflexión y de oración, si sirven. La de color rojo o naranja está en inglés, la de color azul está en castellano. Es un guión que lo pueden tomar y lo pueden utilizar esta mañana. Termino esta meditación y yo ya bajo abajo a la cripta y dejo expuesto el Santísimo. Y en silencio. Y es como un lugar sagrado durante toda esta mañana que yo les invito a que frecuentéis y que delante del Señor, encarándonos con Él, encarándonos con Él, podamos nosotros también sentir, experimentar o vivir algo de lo que Él vivió. La tumba del Padre Claret estará abierta todo el día, así como en estos días, por la mañana, el templo estará abierto a las 7 de la mañana para quien quiera hacer su oración también en este lugar. Pidamos también unos por otros. Les encomiendo a que tengamos presente no solamente a nosotros, sino a nuestros hermanos de congregación, de nuestras comunidades, de nuestras provincias. Pidamos también por los destinatarios de nuestra misión, esas personas que están detrás de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.